Hola jóvenes, soy el profesor William Aguirre y vamos a hacer el curso de habilidad lógico-matemático en esta semana número 11 del ciclo 2017-2. En esta semana los temas que trabajaríamos sería lo correspondiente a algunos problemas de máximos y mínimos, ¿no? Son problemas de optimización, eso en el primer bloque. Y luego en el segundo bloque haríamos algunos ejercicios relacionados con simetrías. ¿Sí? Bien, a ver, comencemos con el problema número 1. Ejercicio 1 dice así. Un jardinero va a plantar pinos y manzanos a lo largo de una línea recta. En total va a sembrar 20 árboles. Si el número de árboles que debe haber entre dos manzanos no debe ser igual a 3, ¿cuál es la mayor cantidad de manzanos que puede plantar? Bien, solución. Nos indican que este jardinero va a plantar un total de 20 árboles, ¿no? entre pinos y manzanos. Entonces podríamos listar esos 20 árboles, ¿no? Vamos a listarlos de esta manera. 1, 2, 3, 4. Y ahí tenemos los 20 árboles. Pero dice cuando planta, resulta que debe cumplirse esta condición, que el número de árboles que debe haber entre dos manzanos no debe de ser igual a 3. ¿Ya? Entonces, cuando consideremos nosotros dos manzanos, entre dos manzanos, la cantidad de árboles que hay ahí no debe de ser 3. Entonces nos dice cuál es la mayor cantidad de manzanos que puede plantar. Bien, entonces empecemos acá. Como queremos la mayor cantidad de manzanos, de hecho que en el primer lugar tendríamos que colocar un manzano. Entonces aquí que vaya un manzano. ¿Ya? M vamos a poner ahí de manzano. Bien, acá la pregunta es, ¿puedo colocar aquí un manzano o no? Bueno, la respuesta sería sí, porque entre estos dos manzanos no hay 3, pues no hay 3 árboles. Siguiente, acá ¿se podrá colocar un manzano? A ver, ¿qué pasa si se coloca acá un manzano? Si se coloca aquí un manzano, fíjense, entre estos dos manzanos no hay 3 árboles. Y entre este manzano y este manzano tampoco hay 3 árboles, solamente hay 1. Entonces, cumple la condición. Siguiente, acá, en este cuarto lugar, ¿se podrá plantar un manzano? ¿Qué pasa si se planta ahí un manzano? A ver, entre estos dos no hay 3 árboles, lo cual está bien. Entre estos dos tampoco hay 3 árboles, hay solamente 1. Entre estos dos de aquí no hay 3 árboles tampoco, hay solamente 2. Bueno, entonces está cumpliendo, pues, ¿no? Va cumpliendo y hasta ahí nosotros tenemos la cantidad de manzanos plantados son 3. Bien, ahora la pregunta es, ¿acá podrá ir un manzano? Bueno, aquí de hecho que ya no puede ir un manzano. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que aquí fuese un manzano? Entonces, entre este manzano y este manzano, ¿cuántos árboles hay? Hay 3 árboles y ya no estaría cumpliendo la condición. Entonces, eso me está indicando que acá no puede haber un manzano. Igual acá, ¿qué pasa si acá va un manzano? Entre este manzano y este manzano vamos a tener a 3 árboles. No cumple, entonces no puede ir ahí un manzano. Siguiente, un manzano podrá ir acá en el 7. Si va acá un manzano, entonces, miren, entre este y él hay 3 árboles. Entonces, no puede ser, no cumple. El que sigue, acá podrá ir un manzano. ¿Qué pasa si ahí va un manzano? Fíjense que entre este manzano y este manzano hay 3 árboles, lo cual no va a cumplir. Bueno, ¿y qué ocurriría si colocamos aquí un manzano, ahora en la posición 9? Ya, acá, entre estos dos manzanos no hay 3 árboles, hay 4. Entre estos hay más de 4 y entre estos más todavía. Entonces sí puedo colocar ahí.
No sé si de acá ustedes se darán cuenta, entonces ahora el siguiente manzano tendríamos que colocar en el 10. Entonces acá entre estos dos sí va cumpliendo. El siguiente manzano en el 11 también va cumpliendo y si se fijan va repitiéndose esta secuencia, ¿no? Entonces, ¿cuántos manzanos juntos se podía colocar? 4 acá, entonces acá hay 1, 2, 3, acá uno más, 4. Después de eso había que dejar a 1, 2, 3, 4 lugares. 1, 2, 3, 4 lugares. Entonces acá tendría que ir un manzano, otro manzano, otro manzano y otro manzano. Bien, entonces los manzanos distribuidos de esta forma nos va a dar la máxima cantidad de manzanos dentro de esos 20 árboles. Por lo tanto, nuestra respuesta ahí sería 12. Pregunta número 2. En una mesa hay dos montones de monedas. El de la izquierda con 7 y el de la derecha con 10. Para recoger dichas monedas, Mónica sigue siempre una de las siguientes reglas. Toma 3 de la pila de la izquierda, toma 2 monedas de la pila de la derecha o toma una moneda de cada pila. Si cada vez que ejecuta una de las reglas se considera que ha realizado un movimiento, ¿cuál es la menor cantidad de movimientos que debe realizar Mónica para recoger todas las monedas de la mesa? Bueno, consideremos así, ¿ya? Vamos a considerar así las monedas, ¿ya? Acá vamos a considerar el de la izquierda, así es que debe de haber 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y para este lado debe de haber un total de 10. Entonces por aquí consideremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Ya están ya estos. Entonces esto será el de la izquierda y esto será el de la derecha. Bien, pero nos están diciendo que cada vez que usemos una de estas reglas significa que es un movimiento. Entonces, ¿cuáles serían los movimientos a realizar? A ver, ojo que queremos la menor cantidad. Como de la izquierda siempre se va a tomar de 3 en 3, entonces podríamos decir así. ¿Qué ocurre si acá se coge estos 3? Y luego se coge otros 3. Entonces, ¿sobraría cuántos? Sobraría una moneda. Bien, y si vamos al de la derecha, dice de la derecha se escoge de 2 en 2. Entonces, ¿qué ocurre si tomo estos 2, luego estos 2, luego estos 2, luego estos 2, y por último, allá? Ya no podríamos, ¿no? Porque la idea dice es que no queden monedas. Si nosotros tomáramos estos 2, va a sobrar acá una moneda y no podríamos llevarnos. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Allá tendríamos que ir empatando, pues, ¿no? A ver, para poder empatar todo ello, fíjense que al final creo que tendríamos que llevar estas 2 monedas, ¿sí? Entonces, eso sería haciendo la tercera regla. Bien, pero para que encaje todo esto, creo que tendríamos que dejar estas 2 anteriores y dejar estos, ¿no? Y así, si ustedes se fijan, y acá, si ustedes se fijan, va a quedar que se tendría que llevar estas 2 monedas juntas, y luego estas otras 2 juntas, luego estas otras 2 juntas, y ahí se encaja todos los datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los movimientos? Se tendrían que llevar acá 1, 2, 3, 4 movimientos. Más al llevarse estos 2 juntos sería 5. Estos de acá sería 6. Estos sería 7. Y todo esto sería 8. Entonces, la cantidad de movimientos sería 8. Tania ha apilado 14 cajas que contienen canicas, tal como se muestra en la figura. Se sabe que en las cajas de la base hay en total 50 canicas y que cada una de las cajas de los otros niveles contiene tantas canicas como las 4 cajas juntas en las que se apoya. ¿Cuántas canicas como máximo tiene la caja del nivel superior? Bueno, solución. Bien,
vamos a considerar de esta manera, ¿ya? Observen ustedes que en la parte de la base hay un total de 9 cajas. Entonces lo podríamos dibujar de esta manera, ¿sí? Por aquí vamos a considerar que esto sea la base. Y luego encima de esta se encuentran otras 4 cajas. Ya. Entonces estas 4 cajas estarían aquí arriba. Y encima de estas 4 cajas se encuentra solamente, dice, una caja pequeña. Bien, ¿qué más? Allá. Resulta que dice que aquí en la base, en total, aquí en la base, hay 50 canicas. Están distribuidos dentro de esas cajas. Bien, de acuerdo al texto nos están indicando que ahora cada una de estas cajas, la cantidad de canicas, dice, es la cantidad que hay, la suma de las cantidades que hay sobre las cajas que se apoyan. Por ejemplo, esta caja de aquí está apoyada sobre estas 4. 1, 2, 3, 4. Entonces la suma de esos 4 valores tiene que ir acá arriba. De igual manera, esta otra va a estar apoyada sobre estas 4 de acá al fondo. 1, 2, 3, 4. Esta apoyada sobre 1, 2, 3, 4. La de acá sobre estas otras 4, ¿no? Bien, entonces, como nos está pidiendo cuál es la máxima cantidad de canicas que debería de ir en la parte de acá arriba, en la parte superior, bueno, vamos a hacer la distribución adecuada, pues, ¿no? Obviamente, si acá quiero que sea máximo, estos van a ser máximos. Entonces, estos para que sean máximos, fíjense ustedes que todas estas 4 canicas siempre están apoyadas sobre el centro. Entonces, en el centro debe de ir máximo. Entonces, si en el centro debe de ir máximo, aquí que vaya una canica, acá una canica, aquí una canica, acá una, por este lado una, por aquí una, por este lado una y por acá una. Entonces, si contamos, ahí hay un total de 3, 6, 7, 8 canicas. Entonces, por acá en el centro debería de ir un total de 42. 42. Entonces, acá arriba, ¿cuánto habría? Sería 42, 43, 44, 45. Entonces, acá debe de haber un total de 45. Para lo que va en esta parte, también igual, va a ser 42, 43, 44, 45. Allá, entonces lo máximo 45. Por este lado también sería 45 y por acá 45. Y si en estos va 45, 45 y 45, entonces acá arriba tendría que ir la suma de estos 4. 45 y 45, 90, y estos dos 90, entonces acá arriba como máximo debe de ir 180. Entonces nuestra respuesta debe de ser ahí la alternativa C. Pregunta número 4. Vivianita dispone de varias fichas plásticas como las que se indica en la figura. Cada ficha está formada por cuadraditos de 1 centímetro de lado. Sin traslapar las fichas y empleando la misma cantidad de cada tipo, ella se propone cubrir una región rectangular. ¿Cuál es el perímetro de la región rectangular más pequeña que puede cubrir? Bien, dice nuestra amiga Vivianita tiene fichas de este tipo, ¿no? Como las fichas de tipo A, del tipo B y del tipo C. Con ellas debe de cubrir una región y debe de formar acá un rectángulo, ¿no? Es prácticamente como un rompecabezas, ¿no? Acá, por ejemplo, puede colocar así estas fichas. Por acá puede colocar otra de las fichas. Tal vez por aquí necesita colocar una de estas otras. Y así, ¿no? Debe de colocar, pero la misma cantidad de cada tipo. Allá, pero al final, como va a formar aquí un rectángulo, nos pide el perímetro del rectángulo más pequeño que puede llegar a formar. ¿Cómo haríamos? Allá, como vamos a cubrir ¿no? Áreas, entonces podríamos tomarlo aquí también pues, como referencias las áreas de cada tipo. Por ejemplo, fíjense ustedes acá que esto tiene, como cada lado de estos cuadraditos mide 1 centímetro, entonces este es 1 centímetro cuadrado. Entonces acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá hay 7 centímetros cuadrados. Acá hay 1, 2, 3. Aquí hay 3 centímetros cuadrados y acá hay 1, 2, 3, 4. Aquí hay 4 centímetros cuadrados. Entonces vamos a suponer que vamos a utilizar n fichas de cada tipo. ¿Ya? De cada tipo.
vamos a usar n. Entonces, si cubrimos el área, ¿cuál sería? El área que cubriríamos seríamos acá 7 centímetros cuadrados de área. Como son n fichas, sería 7 veces n. Más, aquí 3 centímetros cuadrados. Como son n fichas, sería 3 veces n. Más, aquí 4, entonces acá sería 4n. Bien, entonces al momento de sumar todo esto, nos va a salir acá un total de 14 veces n. Como nosotros queremos cubrir la menor región posible, entonces tendríamos que dar el menor valor posible aquí para n. ¿Qué valor nos conviene? A ver, si es que fuese acá 1, entonces estaríamos diciendo que el área debería de ser de 14, el área entonces sería de 14 centímetros cuadrados. Pero si esto es de 14, la única descomposición del 14 sería 2 posible, por supuesto, sería 2 por 7. Eso significa que debe de haber 2 cuadraditos por lado, ¿no? En el largo, en el ancho y 7 en el largo, lo cual sería imposible, porque fíjense que esta ficha la ficha del tipo A tiene 3, ¿no? El más pequeño es de 3 y el más largo es de 4. Entonces no va a cumplir. Pues. Como no cumple, intentemos con otro valor. A ver, ¿qué otro valor pondríamos? ¿Qué pasa si pongo 2? Si pongo 2 sería el área de un total de 28. ¿Cómo haríamos la descomposición? En este caso sí sería un poco más factible, pues esto, ¿no? Porque la descomposición podríamos considerar de 4 por 7. Ya, ¿eso qué significa? Podríamos colocar 4 cuadraditos de ancho y 7 de largo, ¿no? A ver, ¿será posible? A ver, si eso es posible, tendríamos que colocar aquí 4 cuadraditos de ancho y por este lado 7 de largo. Bien. Pero esto todavía, vamos a decirlo, ¿no? Es teóricamente. Ahora vamos a la práctica, pues, ¿no? Vamos a la práctica y a ver si podemos cubrir, pues, efectivamente esto. Necesitamos, hemos dicho, 2 de cada tipo. Entonces, 2 del tipo A vamos a colocar. A ver, ¿dónde encajarían esos 2 del tipo A? A ver, acá tendría que ir 1 del tipo A. Vamos a pintarlo. Esto sería 1 del tipo A. Otro del tipo A. Otro del tipo A podría ir acá. Ya está, van 2 del tipo A. Entonces sí es posible colocar 2 del tipo A. Ahora 2 del tipo B. Eso sí creo que es más claro, ¿no? Los 2 del tipo B sería aquí, pues, ¿no? Acá va a estar 1 del tipo B y el otro del tipo B. Van 2 del tipo B. ¿Y qué más? Bueno, y ahora también 2 del tipo C. Entonces, esos 2 del tipo C podría encajar acá, pues, ¿no? Acá está 1 y aquí va el otro. Son 2 del tipo C. Ya está. Bueno, entonces sí es posible. Como sí es posible esto, justo nos pregunta a nosotros cuál es el perímetro de la región rectangular más pequeña. O sea, ¿cuál es el perímetro de esto? Entonces acá sería así. El perímetro sería 4 más 7, ¿no? 4 más 7. Todo esto por 2, porque acá también hay 4 y 7. Y nuestro resultado sería un total de 22 centímetros. O sea, ahí sale la alternativa A. Pregunta número 5. En cada casilla de la cuadrícula debemos escribir números enteros positivos distintos, de modo que en cada fila, de izquierda a derecha, cada uno de los números sea múltiplo del que le precede. Y lo mismo en cada columna, de arriba a abajo. ¿Cuál es el menor número que se debe escribir en la casilla sombreada? Bien, dice, vamos a utilizar este mismo cuadro. Dice que aquí se debe de escribir números, pero de tal manera que en cada fila, cada una de estas 3 filas, fila 1, fila 2, fila 3,
Se debe cumplir que el número que se encuentra, pues, ¿no?, más a la derecha debe de ser un múltiplo del anterior. Por ejemplo, si es que alguien se pone a escribir acá y escribe el 4, entonces aquí este número debe ser múltiplo de 4. Por ejemplo, 16. Y esto debería de ser un número múltiplo de 16. Por ejemplo, acá sería 64. ¿No? Entonces, de esa manera dice debe cumplir. Pero no solamente ahí, sino también dice en cada una de las columnas. Entonces, acá tenemos columna número 1, aquí tenemos columna número 2, aquí columna número 3 y aquí columna número 4. Pero deben de ir números diferentes, ¿ah? ¿Eso qué significa? Que si acá está el 4, entonces por aquí debe de ir un número que es múltiplo de 4, pero distinto a los anteriores. Por ejemplo, uno puede poner pues aquí el 12. Y acá un número múltiplo de 12. Un número múltiplo de 12 podría ser, no sé, de repente 24, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ya? Hay que terminar de llenar, dice, todo este cuadro, pero el objetivo es que aquí, en este casillero sombreado, vaya el menor número posible. Bueno, es de esperarse que si acá debe de ir el menor número posible, entonces debemos de empezar aquí, como este es el punto de inicio, aquí debíamos de colocar el menor número posible. ¿Cuál sería ese menor número posible? De hecho, ¿qué sería el 1? Bien, además, como nos están pidiendo multiplicidad, entonces creo que la multiplicidad más rápida, y para que esto sea el menor posible, la multiplicidad menor posible sería justo la multiplicidad de 2. Y la otra también sería la multiplicidad de 3. Pero ¿dónde vamos a utilizar pues ahora esas multiplicidades? Creo que a lo largo de las filas vamos a utilizar múltiplo de 2, porque acá tendríamos que usar un múltiplo de 2, otro 2 y acá otro. Entonces tendríamos que utilizar 3 veces los múltiplos de 2. En cambio, si utilizáramos aquí el múltiplos de 3, sería 1, 2, 3 veces el múltiplo de 3 y eso haría que el número sea acá más grande. Entonces, en las filas utilizaremos múltiplos de 2. Y en las columnas vamos a utilizar múltiplos de 3. Entonces hagamos eso, ¿ya? Empezamos con 1, los menores posibles. El siguiente múltiplo de 2 que viene a partir del 1 va a ser el 2. El que sigue sería 4, 4 es múltiplo de 2. El que sigue sería 8, 8 va a ser múltiplos de 4. Siempre por 2, por 2, por 2, nada más, ¿no? Bien, hemos dicho que para acá vamos a utilizar la idea de la multiplicidad de 3. Entonces, si acá está 1, acá sería 3. Y si ahí está 3, entonces acá sería 9. Bien, entonces si aquí va a ir este 9, la misma idea, ¿no? Por acá, como deben de ser números diferentes, y aquí es por 2, entonces acá sería 6. Y efectivamente, 6 es múltiplo de 3 y es múltiplo de 2. Acá sería 12, y efectivamente 12 es múltiplo de 6 y múltiplo de 4. Y aquí 24, 24 es múltiplo de 12 y 24 es múltiplo de 8. Y por este lado, como en la fila estamos haciendo la multiplicidad de 2, o sea, por 2, entonces acá 9 por 2 va a ser 18. 18 es múltiplo de 2 y múltiplo de 6. Por este lado, vamos a considerar el doble, 36. 36 es múltiplo de 18 y múltiplo de 12. Y por último, 72. 72 es múltiplo de 24 y múltiplo de 36. Ya está. Como hemos comenzado con el menor valor posible, entonces esto es el mínimo, pues, ¿no? Por lo tanto, ahí la respuesta sería la alternativa B. Continuamos, problema número 6. En un concurso de matemáticas, hubo 100 competidores que tenían que resolver 4 problemas. Resultó que 90 concursantes resolvieron el primer problema, 85 el segundo, 80 el tercero y 70 resolvieron el cuarto. ¿Cuál es el mínimo número posible de concursantes que resolvieron los 4 problemas? A ver. Solución. Dice que hay un concurso de matemáticas en el cual hubo un total de 100 competidores, ¿no? Entonces, el total de competidores van a ser 100. ¿Qué más? Bueno. Resultó, dice, que 90 concursantes resolvieron el primer problema. Ya, vamos a considerar así, ¿ya?
aquí los problemas. Y como nos dice en el primer problema, vamos a considerar el problema A. El problema A dice resolvieron 90. Luego, 85 el segundo problema. Segundo problema que sea B. B que sea 85. 80 el tercero C que sea un total de 80. 70 resolvieron el cuarto, o sea D va a ser un total de 70. Y nos pide cuál es el mínimo número posible de concursantes que resolvieron los 4 problemas. Bueno, vamos a dar acá pues una idea solamente para los 2 primeros. Después ya lo podemos hacer en forma general. A ver, consideremos así. Sabemos que el total es 100. Entonces, como el total es 100, y además vamos a trabajar solamente para A y B. Además, sabemos que para A es 90 y para B es 85, entonces se puede tomar así, ¿no? ¿Qué pasa si acá están todos los que resolvieron el problema A? Y aquí van a estar todos los que resuelven el problema B. Bueno, entonces, los que resuelven A y B se encontrarían en esta parte central. Nos dicen que los que resuelven A es 90 y que los que resuelven B es 85. Allá, pero como nos está pidiendo el mínimo número posible de concursantes, entonces vamos a tratar de que este X sea mínimo. Para eso, entonces la parte de aquí afuera, o sea acá afuera, los que no han resuelto ninguno de los problemas, que sea 0. Por lo tanto, esta parte de aquí sería 90 menos X, esta parte de acá sería 85 menos X, y así, si nosotros sumamos estos 3 valores, nos debe de dar el total de concursantes, que serían 100. Entonces, acá sería 90 menos X más 85 menos X. Eso de ahí me va a dar igual a 100. Fíjense lo curioso que sale aquí. ¿Ve? Acá cuando hacemos esto, tendríamos que cancelar estos dos. Y solo os quedaría que el valor de X, que nosotros queremos determinar, X, sería igual a, lo voy a escribir, ¿ya? Después hacemos las operaciones. 90 más 85, y esto pasa para el otro lado, menos 100. Entonces, si quisiéramos hallar los que resuelven A y B, que son estos dos, que es el valor de X, si quisiéramos hallar el número que resuelven A y B, ¿qué operación hemos realizado? La operación que hemos realizado es, hemos considerado todos los de A, luego todos los de B, y ¿qué le hemos quitado? Le quitamos el total de competidores. Bien, entonces, a ver, hagamos ese cálculo, y de aquí vamos a tener X, ¿no? ¿Cuánto saldría X? Aquí el valor de X, bueno, esto sería 175 menos 100, sería 75. Es decir, que los que han resuelto A y B es igual a 75. Bien, ahora vamos a ver quiénes son los que resuelven los 3. O sea, vamos a considerar A, B y C. Pero los que resuelven A, B y C sería lo mismo que considerar los que han resuelto A y B, y a esto le vamos a agregar los que resuelven C. Bien, entonces, aquí, ya con la observación anterior, el número que habrán resuelto A, B y C, ¿quiénes serían? Allá. Tendríamos que considerar los que han resuelto aquí A y B, que en este caso ya sabemos que es 75, más los que resolvieron C, que sabemos que es 80, y luego a esto le quitamos el total. Entonces, al quitarle ese total, nos va a quedar un total de 55. Bueno, y por último, si quisiéramos saber lo que han resuelto A, B, C, y también, ahora le agregamos D, como ya haríamos, allá, el número que resuelve A, B, C, y también D, sería igual a los que han resuelto A, B y C.
¿Y cuántos son los que han resuelto A, B y C? Bueno, acabamos de determinar que eso es 55. Más los que resolvieron D. D resolvieron 70. Y a esto le quitamos el total, que sería 100. Entonces, si nosotros sumamos esto de 55 más 70, nos va a tomar un total de 125. Menos 100 sería un total de 25. Por lo tanto, el número mínimo que habrán resuelto, ¿no?, los 4 problemas a la vez sería 25. Es decir, la alternativa E. Problema número 7. Daniel se propone dibujar una línea de longitud mínima que inicie en A, pase por un punto P de la recta L y finalice en el punto B. Indique la suma de las coordenadas del punto P. Bueno, dice que nuestro amigo Daniel debe de empezar, quiere dibujar una línea aquí de A, debe de llegar aquí hacia un punto que se encuentra en esta recta L, hacia un punto que se encuentra en esta recta L, y de ahí debe de llegar hacia B. ¿Sí? Pero esa recta debe de ser de longitud mínima, ¿ya? Esa línea. Y cuando logre hacer eso, debería de dar la suma de las coordenadas del punto P. Entonces, ¿dónde va a chocar? Pues justo esa línea a esta recta para poder dar la suma de las coordenadas. Bueno, en este caso vamos a considerar de esta forma, ¿no? A ver, si a nosotros nos piden una línea que pase entre A y B, que tenga longitud mínima, ¿qué elemento geométrico tendríamos que considerar entre estos dos? Obviamente tiene que ser una recta. Bueno, entonces la recta es el elemento geométrico que debemos de medir para que la distancia entre estos dos sea mínima. Bien, entonces tendría que ser una recta entre A y B. Ah, pero si yo hago acá esta recta no va a pasar por L. Entonces vamos a utilizar acá una técnica pues conocida, ¿no? Vamos a considerar que esto de acá sea como un espejo. ¿Ya? Entonces, como esto va a venir y va a rebotar acá, entonces vamos a considerar su reflejo. A ver, consideremos el reflejo del punto A. ¿Cuál sería el reflejo del punto A? A ver, reflejo sobre esta recta. Entonces, de aquí esta recta para acá va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces, de aquí para abajo va a ser 1, 2, 3 y 4. Entonces, por aquí se va a encontrar el reflejo de la recta, perdón, del punto A. Ahora, desde este punto tiene que irse hacia B. ¿Cuál sería la recta? La recta que va a ir. A ver, consideremos así, ¿no? Si nosotros medimos, por acá va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí hay una longitud de 9. Y por acá, si contamos, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, entonces aquí está habiendo una longitud de 12. Entonces esto es notable, ¿no? Esto es 9, esto de aquí es 12, esto es 3 por 3, esto es 4 por 3. Entonces acá debe de ser 5 por 3, de una longitud de 15. Pero ¿por dónde debe de pasar? A ver, siempre manteniendo la misma relación, ¿ah? Este sería un triángulo que está en la relación de 3, 4, 4 y 5. Así es que los triángulos semejantes tienen que ser con esos valores. Bien, como va 3, 4 y 5 y debemos de pasar por esta recta, entonces fíjense que aquí va a haber 1, 2, 3, consideramos para acá arriba 1, 2, 3, 4 y justo ahí va a chocar, ¿ve? El mismo triángulo de 3 y 4 choca en ese punto. Entonces la recta aproximadamente tendría que ser de esta forma. Parte de A, pasa por este punto y de aquí debería de llegar hacia B. Entonces, este sería el punto P. Allá, entonces la trayectoria verdadera de esa línea sería pues así, ¿no? Desde A. Entonces, parte desde A, llega hacia ese punto P y se va a ir hacia B.
Pero ¿cuáles son las coordenadas de ese punto P? A ver, de acuerdo a los números, si acá está el origen, acá está 0, va a ser 1, 2, 3, 4, 4 en X, y ahora para arriba en 1, entonces sería 4,1. Por lo tanto, las coordenadas del punto P va a ser 4,1. Y si eso es 4,1, a nosotros nos pide dar como respuesta la suma de esos valores. Entonces sería 4 más 1, sería un total de 5. Problema número 8. Valentina con 12 fichas cuadradas ha formado una figura como la que se representa en la figura. Sin mover las fichas ya colocadas, ¿cuántas de estas fichas debe agregar como mínimo de modo que la línea que se indica sea un eje de simetría de la figura resultante? A ver, ¿qué significa con eje de simetría? ¿No? Un eje de simetría sería así, ¿no? Que prácticamente está reflejando como un espejo. Entonces, por ejemplo, si acá ustedes consideran aquí una figura de este tipo y nosotros indicamos que este va a ser el eje de simetría, entonces, ¿cómo sería? La distancia desde esta recta hasta este punto debe ser la misma. Entonces, considerando el eje de simetría, habría pues acá como un reflejo, ¿no? Eso sería la figura simétrica. Bueno, entonces en el problema nos están indicando que vamos a considerar este como el eje de simetría. Y la idea es que si considero él como eje de simetría, tendríamos que considerar la figura que sea simétrica. Entonces, ¿cuál sería la figura simétrica? A ver, allá vamos a considerar así, ¿no? A ver, ¿quién sería su simétrico de él? Su simétrico de él tendría que ser un cuadrado que se encuentra en la parte de aquí arriba. Este sería, entonces tendría que agregar yo un cuadradito. ¿Quién sería su simétrico de él? Allá es el que está en la misma línea de la diagonal del anterior. Entonces, como acá también está la misma línea, la diagonal, entonces su simétrico sería pues aquel cuadrado que va en la parte de aquí arriba. Bueno, entonces esto ya tiene su simétrico y este ya tiene su simétrico. De este triangulito, su simétrico es el de acá abajo. De él es esto, así es que hasta aquí ya no hay problemas. De este otro, de él, su simétrico, ¿quién sería? Allá, su simétrico sería el cuadradito de la parte de aquí abajo. Ya está. Y de este, ¿cuál sería su simétrico? Ya, él es el que está en esta diagonal. Entonces, por esta diagonal, aquí debe de aparecer otro cuadrado. Bien, continuamos. A ver, de este, su simétrico de este triángulo, ya está. Su simétrico de este cuadrado, allá el que es el que se encuentra en esta diagonal. Entonces, acá debería de ir su otro simétrico. Ya basta. ¿Qué más? A ver, para este lado, el simétrico de él sería este. El simétrico de este tipo sería pues el que va a estar aquí al costado. Y bueno, este ya tiene su simétrico. Entonces, ahora sí, ¿no? La figura que nos da resultado va a tener pues como eje de simetría a él. Pero ¿cuántos cuadraditos fueron necesarios aumentar? Ahí fueron necesarios aumentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahí sería 7, por lo tanto ahí sale la alternativa E. Bueno, jóvenes, eso es todo. Nos vemos la próxima clase.